Eu tenho a senhora Sara. Como lhe vai bem? Bien, obispo, muy bien. Você teve quanto tempo de sofrimento? Desde los 5 años hasta los 32 años, 27 años, alrededor de 27 años estuve sufriendo. E como que começou a los 5 anos? Tenía pesadillas, me sumergía en estados de tristeza, angustias. Ya a los 5 años tenía pensamientos de muerte, quería encontrar alguna forma de morirme tomando veneno. No lo intenté literalmente, pero sí lo pensaba. Tenía pesadillas, a los 7 años ya empecé a hacer terapia psicológica por recomendación médica. Mis padres me llevaron a un psicólogo por estas pesadillas que yo tenía. Mi vida transcurrió así, la primera infancia, siempre con miedos y deseos de muerte. Comencé la adolescencia ya manifestando enfermedades. Nosotros con mi familia nos trasladamos de un país al otro. Yo empecé a extrañar muchísimo el país de donde yo había nacido y desarrollo una enfermedad, hepatitis. Durante 4 meses estuve internada. Me hicieron 3 biopsias por esa hepatitis, que no se sabía bien cómo la había contraído, pero que me dejó secuelas. Eso fue en la adolescencia. Problemas respiratorios, siempre triste, siempre recordando mi país, siempre con sensación de muerte. Tenía deseos de estudiar, de salir adelante, de ser alguien, pero bueno, esa tristeza y esos pensamientos de muertes constantes no me permitían llegar a un estado de felicidad como cualquier adolescente quiere vivir. Pasa la adolescencia, termino de estudiar el colegio secundario, seguía enferma porque la hepatitis me había dejado secuelas, problemas respiratorios, y bueno, una persona conocida me invita a un lugar donde se servían espíritus, era una casa de religión, donde me dijo que me iban a ayudar espiritualmente, porque ya los médicos, o sea, no había limitaciones en sí, ¿no? Para este caso que yo tenía de mis emociones, con los psicólogos no encontraba salida. Entonces empiezo a concurrir a estos lugares, buscando ayuda, al principio buscando ayuda. Cuando llego, bueno, lo que ellos me plantean es que mi problema era espiritual y que yo tenía que de alguna manera desenvolver diferentes dones que yo tenía, y que bueno, las pesadillas y todo, que eran temas espirituales, y empiezo a hacer, digamos, a través de estas consultas, trabajos para estar mejor, me empiezan a hacer. Así transcurre todo ese primer año donde yo concurría a esta casa de religión, consultando directamente a los espíritus y comprometiéndome cada vez más con esa casa de religión. Yo ya de pasar a consultar paso a servir directamente porque me bautizo. Empiezo a estar cada vez más comprometida en muchos aspectos, no solamente bautizándome, sino a lo largo de mi vida, en el transcurso de mis actividades, ese compromiso en ese lugar. Com quanto tempo adentro da casa de los espíritos você se bautizou? En menos de 2 meses, 3 meses ya estaba bautizada. Como foi este bautismo? Se maceran hierbas. Al principio fue así, solamente con hierbas maceradas, un lavado de cabeza, literalmente sí, es un lavado de cabeza con las hierbas, velas alrededor, turbante y un determinado tiempo frente a un altar en veneración a estos espíritus. Determinado tempo, quanto tempo? Mais ou menos? Alrededor de 3 días. Aham. Cerrada?
Es cerrada, encerrada. E Sí, para encerrada. comer? Me alcanzaban para comer, yo comía ahí adentro. Ese fue el primer bautismo. Ese fue el primer Para bautismo. banhar-se? No, 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 no. Solamente estaba en ese lugar, no, me acompañaban al baño, me llevaban, me traían, pero yo estaba permanentemente en era una habitación. 3 dias. Sí, 3 días. Agora, você dijo que foi o primeiro. Ese fue el primer ¿Hubo bautismo. otros? Sí, hubieron otros ¿Cómo? pactos. Bueno, a lo largo, yo empecé a servir, después de ese bautismo, directamente yo empiezo a participar de los rituales que se practicaban en esa casa, y con el tiempo ya paso a hacer un bautismo que ya es diferente, es con sangre de animales. Como foi? Cada 9 lunas, cada 9 meses, ya los pactos que seguían eran de sangre, ¿no? Fue alrededor dentro de los 3 años más o menos que yo estaba ahí, que hago el primer pacto con sangre. El primer pacto con sangre también con hierbas maceradas, pero ya mezcladas con sangre de animales, donde la sangre en esas hierbas maceradas durante alrededor de un mes se maceraban esas hierbas previo a este ritual, la sangre de animales se coagulaba juntamente con estas hierbas maceradas. Eso se llama baño de abó. El olor, como era? Apodrido, y se agusanaban. El baño de abó se agusanaba, salían gusanos directamente. Paralelamente, varias personas... Perdão, e você se banhou com isto? Sí, y tomábamos de ese baño de abó también. Éramos varias personas, siempre que íbamos, se dice ir a suelo, ¿no? Siempre que íbamos a suelo, éramos varias las personas que íbamos. Las mujeres en una habitación, los hombres en otra habitación, y paralelamente nosotros pasábamos al cuarto donde ya estaban, habían piedras dentro de donde se asentaban. Se dice asentar santo, ¿puedo decir, obispo? ¿Cómo se dice? Se dice asentar santo en piedras, donde ahí se volcaba la sangre directa de los animales, primero de 2 pies, que eran palomas, gallinas, gallos. A nosotros nos rapaban en un círculo la corona en la cabeza, nos quitaban el pelo, con un bisturí se dibujaba un punto cabalístico, y ahí mismo se derramaba la sangre de los animales. Podrida. La sangre de los animales era directamente con el sacrificio del animal sobre la cabeza, en el momento. Ah, sí, sí. En el momento. El baño de abó que era con la sangre podrida. Con la sangre podrida. Además, sí. Em outras palavras, usted, porque creyó en los espíritus, usted entregou sua vida de cuerpo, alma e espírito. Fue así mismo. Não é isto? Fue así mismo. E que sucedeu? En el transcurso desde que yo llegué a la casa de religión, desde que me bautizo con hierbas hasta el bautismo con sangre, mi vida era una destrucción total. Yo tenía una depresión profunda, me habían diagnosticado tristeza y melancolía profunda. Yo trabajaba porque para poder sostener esa religión que yo practicaba, tenía que tener dinero. Yo trabajaba, tenía un muy buen sueldo, y prácticamente todo el sueldo quedaba en esta casa de religión. Entonces yo tenía que sostener eso. Al mismo tiempo tenía licencias psiquiátricas cada
cada tanto en el trabajo porque tenía, además de la depresión, la tristeza profunda, la melancolía por diagnóstico psiquiátrico, tenía manifestaciones ya de dolores de cabeza, crisis nerviosas, vicios, fumaba muchísimo, tomaba muchísimo alcohol. No solamente tomaba alcohol en la casa de religión, sino que tomaba alcohol ya fuera de mi casa. Sentía un vacío y una tristeza muy profunda que me llevaba cada vez más a sumergirme en los vicios. Ahora, estando allí, usted hacía trabajos para intentar ayudar a los demás? Sí, claro. Sí, claro. A partir del primer ritual con sangre, yo ya paso a tener mayores responsabilidades en la casa de religión, entonces era una especie de asistente de las personas que dirigían esa casa. Usted quería ayudar a los demás. Sí, seguro. Sí, pero sí. no lograba ayudarse a sí misma. No, por supuesto que no. Ahora, allí, haviam trabalhos também para dañar a los demás? Para Sí. perjudicar a los demás? Sí, por ejemplo, sobre todo trabajos para la vida económica de las personas. Sobre todo, ¿no? Trabajos para perjudicar económicamente a personas. Por ejemplo. Personas que podían llegar a venir a pedir que otra persona quiebre económicamente. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana y beneficiarse a partir de ahí. Personas que querían en sus trabajos ascender y perjudicar a otra persona para poder ascender. Trabajos... por ejemplo, para las vidas sentimentales había muchísimo. Esto que eu ia perguntar. Sí. Eu ia perguntar isto. Por exemplo, para separar el matrimônio. Sí, 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 había muchísimo. Trabalhos hechos, por exemplo, por uma amante Sí. para sacar um homem Sí. casado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso era, las consultas sobre eso eran constantes. Agora, senhora Sara, se você estava a agir bem intencionada, com ganas de ajudar a los demais, você não despertava quando você presenciava trabalhos para dañar a los demais? Não sei se estou sendo claro. Sí, sí, sí. Yo estaba siempre pensando en dejar esa religión. Yo siempre pensaba alejarme, pero tenía un miedo tan profundo y mi vida estaba tan debilitada. Perdão. Pero pensava em derrar Sí. por causa deste conflito, porque é um conflito. Es un conflicto. Se eu quero, se estou em um lugar onde quero ajudar a los demais e me dou conta que neste lugar há trabalhos para prejudicar, para dañar, trabalhos para poner la miséria, trabalhos para literalmente destruir matrimônios, destruir famílias. E neste momento eu penso que uno pensa na família, em los hijos. Então, se a intenção é de ajudar, há um conflito. Então, por causa dele conflito, você queria sair. Yo quería salir. Não salia por quê? El miedo era tremendo. El miedo, la baja autoestima, la incapacidad de manejarme en un medio social, sea vinculándome con personas ajenas a esa casa de religión, personas que no practicaran esa forma de religión. El vínculo era trunco, era nulo, yo no podía hablar con nadie, no podía leer, no tenía acceso. Siempre estaba mal, siempre estaba deprimida. Yo me levantaba para ir a trabajar o para ir a esa casa de religión. Ajá. Entonces tenía constante temor de la muerte y pensaba que si me iba de ahí, literalmente me iba a morir. Literalmente ele ia? Me iba a morir. Mire, eu não sei se foi isso o caso, porque eu estou falando com você por primeira vez. Pero eu conosco pessoas e com toda a segurança, há muitas que participam a hora dele pare de sofrer, que sabem de lo que vou falar. Eu conosco casos de pessoas que também, ou por causa de um conflito, ou porque a vida já era um inferno, pessoas que queriam abandonar,
pero tinham medo por causa de ameaças. Ameaças. Eram ameaçadas por los espíritos. E ameaçadas hasta de muerte. Se passou com você, eu não sei. Pero que há casos, há casos. Le doy un ejemplo, obispo. Tenía personas, digamos que hermanos de religión, que no concurrían más al templo o a la casa de religión y se les hacía trabajos para que vuelvan. Estas personas se sumergían en crisis muy profundas de depresión, empezaban a tener cada vez más la vida destruida y terminaban volviendo. Terminaban volviendo. E chegando, solucionava os problemas? No, era cada vez peor. Era cada vez, la vida era cada vez más quebrantada desde lo económico, sobre todo porque se dejaba todo el dinero, yo voy a hablar por todo el dinero que yo tenía lo dejaba en ese lugar. Deixe-me falar uma coisa para você muito importante. É possível abandonar a los espíritos. Jesus dijo que de la mesma fuente não pode sair água dulce ou água salada. Não se pode. Em la mesma fuente não se pode fazer trabalhos para ajudar e trabalhos para danhar. Se existe o que ha passado, em la realidade não ajuda em nada. Em nada. E de repente, adentro sujo, há este conflito. Que hago eu para abandonar a los espíritos? Eu fui ameaçada. Eu estou sendo ameaçada. Bueno, se você abandona a los espíritos, pero você logra volver-se para a luz, por exemplo, o Senhor Jesus dijo, volvei-os a mim e eu me volverei a vós outros. Ele dijo como? Quando ele garantizou, veni a mim, los trabalhados e cargados, e eu los harei descansar. Então, se uno abandona a las tinieblas e logra volver-se para a luz, não há nenhum problema. Porque a luz e las tinieblas resplandece. E las tinieblas não prevaleceram contra ella. Não prevalecem contra ella. Então, você que se encontre nesta situação, você pode volver-se para a luz. E com toda a segurança, sua vida será nova, sua vida será transformada. Qual foi o pior momento para você? Cuando definitivamente decidí dejar, después de haber estado 15 días encerrada, me levantaba solo a tomar líquidos o a comer algo. Estuve encerrada. Yo tengo una hija, mi hija ya no tenía forma de cuidarla porque ya no la mandaba al colegio, tomaba ansiolíticos, antidepresivos, manifestaba espíritus en mi casa, mis vecinos estaban preocupados por mí, yo no salía. Llegaba a la ambulancia, quedaba sin temperatura corporal, sin presión arterial, vomitaba en cualquier lado. Y bueno, determiné, después de 12 años, de dejar de ir a ese lugar. Perdão, se você não ajudava a você mesma, se não ajudava nem sequer a sua hija, adentro de sua casa, como que você ia ajudar a los demais? Fue así. Durante 7 meses estuve en ese estado, sumergida en el fondo del pozo, pero no alcanzaba con dejar de ir. No alcanzaba, yo me sentía cada vez peor, aún no concurriendo ahí. Y bueno, de esa manera fue que toqué fondo. Como que usted conoció la Universal? Mi mamá venía mirando el programa de televisión, escuchando el programa en la radio. Mi familia yo estaba muy alejada de mi familia por este mismo tema también, yo prácticamente no los veía, pero mi mamá siempre estaba tratando de encontrar y de aconsejarme una salida.
Y es ahí donde ella me dice, ¿por qué no vas a ese lugar? Te pueden ayudar, yo sé que te pueden ayudar. Ella no venía, pero me recomienda venir. Y una vecina, que su mamá también venía, me dice, vamos. Así llegué un viernes, el primer día que yo llegué a la iglesia. ¿Y qué pasó? Bueno, ese viernes que yo llegué no entendí mucho, hablé con un pastor, me regaló un libro, pero había una luz, una esperanza que yo tenía. Así que al siguiente viernes vengo, aún sin entender, mi vecina me seguía viniendo a buscar. Al tercer viernes que vengo, me hacen una oración de fe y es ahí donde yo me fue revelado, tengo la revelación total de que lo que yo tenía era un problema espiritual profundo, porque a pesar de creer que tenía una práctica espiritual y de que yo no tenía total conciencia de que mi problema era espiritual, por eso iba al psiquiatra. Entonces ahí yo encuentro la salida, ahí yo veo la esperanza de que sí puedo salir adelante, de que sí tengo una salida, de que sí es lo que yo estaba buscando, y que la salida, por supuesto, fue el Señor Jesús. Y ahí empiezo a perseverar. La lucha fue dura, no fue ¿Usted sencilla. llegó a manifestar espíritus? Sí, el tercer viernes que vine. Bueno, usted perseverou e no terceiro viernes manifestou espíritos. Sí, Los mesmos espíritos que manifestava já? sí, sí. E eles, em la igreja, que disseram que queriam fazer em sua vida? Estou perguntando porque, de repente, você falou com alguém que ojou? Sí, ou estaba mi mamá presente. Por isso que estou perguntando. Estaba mi mamá presente. Sua mamá falou com você? Sí. Lo que eles disseram que estava sendo em sua vida? Estos espíritus fueron los que habían provocado todo el odio que yo tenía, sobre todo por mi familia, el dolor, los intentos de suicidio. Era provocado por estos espíritus. Todo lo malo y negativo que yo había arrastrado desde mi infancia fue provocado por estos espíritus. Aún antes de que yo entre en esa casa de religión, aún antes, ya desde la infancia. Ou seja, você agiu, você se entregou de corpo, alma e espírito. Isso coisas absurdas, não é verdade? Fueron Como, absurdos. como, por exemplo, os bautismos que você falou, servia a eles, hacía trabalhos caros, servia também com as condições econômicas que tinha, e eles estavam a agir em sua vida para roubar, matar e destruir. Sí, absolutamente. ¿Es esto? Absolutamente, y además se veía en la vida que yo llevaba, esa destrucción. Pero yo abrí los ojos, pude abrir los ojos ese día que estos espíritus salieron. Usted perseverou. Yo seguí perseverando. Usted hizo la cadena de viernes. Sí, todos los viernes, y sobre todo después de ese día, yo empecé a concurrir todos los viernes. Como que se encuentra hoy su vida? Nada que ver, absolutamente cambiada. Mi vida hoy es de felicidad. Yo siempre digo, hoy tengo la libertad y la independencia que siempre quise tener. Hoy no dependo, solo dependo del Señor Jesús. Desde mi trabajo es independiente hasta mi vida familiar. Hubo una reconstrucción, mi familia está en la presencia de Dios. Mi mamá, que me recomendaba venir, hoy ella concurre conmigo. Cambió en absolutamente todo. Las enfermedades desaparecieron. Desaparecieron. No tengo ninguna enfermedad. Soy una persona saludable. ¿Y su hija? Mi hija, que tenía también opresiones, también tenía manifestaciones porque ella tenía enfermedades, hoy no tiene ninguna enfermedad, ya no es una chica triste, creció, ella es diferente, ella es feliz. Bueno, cambió todo. ¿Hace cuánto que usted está en la Universal? 16 años. Vida nueva. Vida nueva, en todo aspecto. Señora, que Dios la bendiga mucho más. Muchas gracias, obispo.